Comunica el acuerdo adoptado por dicha comisión en orden a hacer presente el interés de los integrantes de esa instancia parlamentaria por la tramitación preferente del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, iniciativa que fue derivada a esta Comisión de Constitución por la Sala del Senado, y es el boletín número 11.077-07. Finalmente, señor presidente, tenemos también una minuta del presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, señor Andrés Tagle, mediante la cual entrega un conjunto de propuestas y observaciones para ajustar la ley electoral con el objeto de mejorar el plebiscito de salida del año 2022. Todos estos documentos, sus señorías, lo tienen a su disposición junto con la cuenta correspondiente. Perfecto. ¿Está el informe del presidente del Consejo Directivo del CERVEL? Sí, ya. Está junto con la cuenta. Perfecto, ya, muy bien. Ahí está a disposición de las senadoras y senadores. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Senador Alfonso Urresti. Presidente, me llama la atención. Me llama la atención y lamento que la ministra de Justicia no comparezca a la comisión. Nos hemos constituido ayer. Creo que hay proyectos de suma importancia en esta comisión. Tengo entendido que la ministra de Justicia ha privilegiado una reunión protocolar con el presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Yo creo que eso es un error, es una falta de deferencia a la comisión, es una falta de prioridades respecto de qué es lo que busca la cartera. Aprovechar que está el ministro Jackson acá, de representar al menos el malestar, ministro, ¿estamos o no estamos para legislar? Usted y su cartera ha pedido urgencia, entre otras cosas, en la ley de amnistía, y me parece contradictorio, brutalmente contradictorio, que la ministra de Justicia no esté en esto presente y esté en labores protocolares en una corte de apelaciones de esta ciudad. Entonces, yo pediría representar esa situación. No corresponde, es inoportuno, es malo para la legislación y para la tramitación de esta comisión, en que usted, ministro, la semana pasada y durante estas semanas ha estado reiterando urgencias e importancias de este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es algo que al menos yo quiero manifestar mi molestia, porque no nos merecemos ese tipo de trato, y creo que la ministra no entiende lo que es la labor legislativa para efectos de poder estar discutiendo acá con ella la agenda legislativa, la agenda de constitución, la agenda de temas importantes. Muchas gracias, senador Alfonso Urresti. Sobre el punto, solo señalar que además de la comunicación formal que se envió a la Secretaría, se comunicó conmigo ayer el jefe de gabinete de la señora ministra de Justicia, Marcela Ríos, y me manifestó efectivamente que había una agenda en la región de Valparaíso programada con anterioridad, pero estoy seguro que el ministro Jackson, en su carácter de ministro de las Express, que tiene a su cargo la coordinación entre los distintos ministerios, le va a poder representar la inquietud a la señora ministra. Yo también lo puedo hacer como presidente de la comisión. Yo creo que es muy importante que todos los ministros, especialmente que están relacionados a las áreas de esta comisión, de esta competencia, se vayan programando para los días de sesiones ordinarias de la comisión, que son martes y miércoles, de la necesidad de su presencia. Así que vamos a representarlo, senador Urresti. De todas maneras, sobre la cuenta, senadora Luz Evans París. Gracias, presidente. Sí, sobre la cuenta y la carta que nos llegó del presidente del CERVEL, y en relación a lo que señalaba usted ayer, de la urgencia del proyecto de georreferenciación del domicilio y las urgencias de las otras materias señaladas en la carta, y la posibilidad que decía usted, debido a esa urgencia, de aprovechar el proyecto de georreferenciación para incluirla. Yo la verdad que creo, presidente, que no tiene nada que ver con la idea matriz. Todas las urgencias del CERVEL son plebiscito de salida.
Y georreferenciación, si bien es un tema electoral, es una norma general, ¿no es cierto?, para todas las elecciones. Entonces veo con preocupación, por un lado, la urgencia para resolver estas materias, y aprovechando que está el ministro, me parece que sería mucho más sano que se presentara urgentemente o que tal vez si ver los temas, si es iniciativa nuestra, presentar nosotros, pero un proyecto distinto. Al ver las materias que le preocupa al CERVEL, creo que están fuera de la idea matriz, presidente, del proyecto de georreferenciación. Gracias, senadora Ebensperger. Yo lo que le sugiero a la comisión es que podamos escuchar al Ejecutivo la exposición, que después, obviamente, le pidamos la opinión a la Secretaría en relación al proyecto, solo como introducción, porque además yo soy uno de los principales autores de este proyecto de reforma constitucional y valorando la discusión inmediata que le ha colocado el gobierno. Además, es un proyecto bastante transversal que presentamos con el diputado Leonardo Soto, el diputado Marco de la Vaca, el diputado Luciano Cruzcoque, hoy día senador, la diputada Carol Cariola. Precisamente la idea matriz del proyecto es facilitar la participación de los electores en el plebiscito de salida, que es con voto obligatorio. ¿Por qué presentamos este proyecto de reforma constitucional? Porque efectivamente, como ustedes saben, de acuerdo a los acuerdos de la mesa técnica que elaboró la propuesta de reforma constitucional, las normas electorales eran las vigentes al 1 de enero del año 2020. Entonces, nosotros, senadora Ebensperger, aprobamos un proyecto que establece la georreferenciación para todas las elecciones, pero esa era una norma legal. Y esto es un proyecto de reforma constitucional que permite aplicar la georreferenciación, como usted sabe, para el plebiscito de salida, haciéndose cargo de ese vacío que teníamos. Y lo que hizo el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, y tuvimos la oportunidad de conversarlo el día del cambio de mando, dada la premura del cronograma electoral del plebiscito y la confección del padrón electoral, era pedir que estas otras normas adecuatorias se pudieran incluir. Senador Durresti, usted me había pedido la palabra. Presidente, yo pido que respetemos los acuerdos. Acá se invitó a la ministra de Justicia. Yo valoro, respeto que esté el ministro Jackson y la subsecretaria Lobos, pero a este proyecto ha sido invitado la ministra de Justicia. Yo pido que eso seamos responsables. En un momento podemos invitar al ministro Jackson a exponer el conjunto de legislación. Este proyecto tenemos que tratarlo con la ministra de Justicia. Además, le invitamos precisamente para dar un debate, para escuchar un conjunto de proyectos, y creo que no se está respetando eso, presidente. Yo le pido que usted sea riguroso en el reglamento y en lo que acordamos. Gracias, senador Durresti. Solamente con el mismo ánimo de ser riguroso, quiero precisar y recordar a la comisión que la ministra de Justicia fue invitada para dar a conocer las prioridades legislativas de la cartera del Ministerio. Pero este proyecto lo lleva a cabo la SECPRES y siempre hemos respetado la condición de colegislador del Ejecutivo respecto de todos los proyectos de ley, y por eso se ha invitado al ministro y la subsecretaria. Solamente hacer esa precisión. Reitero, entiendo la inquietud respecto a la no presencia de la ministra de Justicia. Yo espero que podamos recibirla, si la comisión la tiene bien, la próxima semana, para conocer esa agenda legislativa y las prioridades legislativas de la cartera. Pero este proyecto específico que acordamos verlo respetando la discusión inmediata, la idea era poder invitar, obviamente, al Ejecutivo en carácter de colegislador, si le parece, senador Durresti. No me parece, presidente, en los invitados, en la tabla que tengo a mi disposición, invitados, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, ministra señora Marcela Ríos, excusada. Yo pido que se cumpla eso para que seamos rigurosos en el tratamiento de la tabla en esta comisión, presidente. Gracias, senador Durresti. Señor secretario, si usted puede, como ministro de FE, recordarnos cuáles fueron los acuerdos del día de ayer. Sí, señor presidente.
El acuerdo que adoptó esta comisión fue precisamente el que usted ha señalado hace algún instante, es decir, invitar a la ministra de Justicia y Derechos Humanos para que expusiera acerca de las prioridades, de la agenda legislativa que iba a llevar adelante el Supremo Gobierno en este periodo legislativo. Luego hemos recibido la excusa de la señora ministra en la tarde. Nosotros intentamos que la ministra viniera, pero bueno, está bien, eso escapa a las yo posibilidades. Yo de también recibí la excusa. Yo lo único, a ver, con el ánimo colaborativo que siempre ha inspirado a esta comisión de sacar adelante los proyectos, como acordamos, respetar la discusión inmediata, poner este proyecto en tabla, es que podamos escuchar al ministro que tiene a su cargo la tramitación del proyecto. Senadora Bensperger. Sí, presidente. Yo, sin embargo, quiero apoyar a lo que señala el senador Durresti en el sentido de que, primero que nada, dejar claro que los comentarios es algo en relación a la ministra, no ni a usted, presidente, que cumplió con el acuerdo de invitarla, ni a la Secretaría, y ustedes no tienen cómo obligar a un invitado a que venga, ¿no es cierto? Pero es importante decirlo, sobre todo porque está acá el ministro Jackson, ¿no es cierto?, que la principal relación que tiene esta comisión es siempre con el Ministerio de Justicia. Entonces uno esperaría, en todos los gobiernos esta comisión ha sido absolutamente deferente con el ministro de Justicia, de cualquier signo político que éste sea, porque entiende que es su colegislador principal. Y el mensaje que entiendo que queremos mandar hoy día a la ministra a través de el subsecretario, del ministro Jackson, ¿no es cierto?, es precisamente eso, que se entienda también por el gobierno que, así como nosotros respetamos su labor de colegislador, ese mismo respeto se tenga por el Ministerio de Justicia, particularmente por la ministra, con esta comisión, porque si no, eso nos entraba las propias urgencias que ha puesto el gobierno para sacar adelante los proyectos que son importantes para el país. Simplemente eso. Yo en particular no tengo problema en avanzar con el proyecto escuchando al ministro Jackson, pero creo que es importante hacer el punto que ha hecho o reafirmar o apoyar el punto que ha hecho el senador Durresti, presidente. Muy bien. Muchas gracias, senadora Bensperger. Vamos a procurar ser muy riguroso en el cumplimiento de los acuerdos de la comisión y le agradezco su disposición a que podamos escuchar al ministro Jackson en un proyecto que tiene discusión inmediata y que yo creo que todos, independientemente de la postura final que podamos tener respecto del plebiscito de salida, si hay algo que queremos procurar es que se cumpla el cronograma electoral y facilitar la participación de la mayor cantidad posible del electorado, sobre todo los adultos mayores. Vimos los problemas en la última elección, en la segunda vuelta, los problemas de transporte, de desplazamiento que tuvieron muchos los adultos mayores en los locales de votación, y este proyecto que está en segundo trámite constitucional, que tiene discusión inmediata porque estamos muy encima del cronograma electoral, hay que confeccionar el padrón definitivo. El CERVEL busca ese propósito. Entonces, si les parece, vamos a escuchar al Ejecutivo, después vamos a escuchar a los senadores. Hay una pregunta que ya fue planteada por la senadora Bensperger a la Secretaría respecto de las ideas matrices de este proyecto, rectifico, respecto de las indicaciones al proyecto del Ejecutivo en relación a la idea matriz del proyecto, que vamos a escuchar obviamente la opinión de la Secretaría para que nos ilustre al respecto. Así que, senador Galilea, no sé si usted quiere agregar algo. No había pedido la palabra, presidente, pero voy a pesar de ser reiterativo, yo creo que es muy importante que el ministro Jackson y la subsecretaria le transmitan a la ministra de Justicia lo importante que es venir acá. Nosotros vemos en la Comisión de Hacienda de este Senado, el ministro Marcel creo que ya ha venido 2 veces y ha venido a plantear cuáles son sus planes. Nadie le pide que llegue con los textos de los proyectos de ley en concreto, pero sí cuáles son las ideas matrices, por así decirlo, de lo que ella espera que sea su gestión en el Ministerio de Justicia.
es sumamente importante que lo hagan. O sea, salvo, por supuesto, si fue una fuerza mayor y no pudo venir, ok, pero no es menor que la ministra de Justicia no venga a exponer. Como digo, no le vamos a exigir el detalle y la precisión de cada cosa, porque entendemos que puede que no esté preparada para eso, pero sí, al menos, lo que tiene en mente, sus prioridades legislativas, por dónde quiere avanzar, a qué cosas le quiere poner más energía, a qué menos, en fin, para intentar estar en sintonía. Así que yo comparto con los colegas que me han precedido en la palabra. Esto va más allá de símbolos. Esta comisión es muy importante, el trabajo de la ministra es muy importante. Somos colegisladores y, por lo tanto, conocer que ella venga e interactúe de la manera más fluida posible es algo muy relevante para que todo esto camine bien. Así que si le pudiera transmitir de parte de la comisión, no sé, presidente, si lo interpreto todo, ese sentir, yo lo agradecería muchísimo. Muy bien, muchas gracias, senador. Estoy seguro que el ministro Jackson, como coordinador legislativo interministerial, le va a transmitir su inquietud a la ministra y yo lo voy a hacer personal. Ningún problema, senador Durresti, se hará mediante la forma de oficio, cumpliendo con las formalidades que corresponden a una comisión de esta entidad. Así se hará y así se acuerda. Entonces vamos a entrar derechamente en el punto 2 de la tabla, que es iniciar el estudio del proyecto de reforma constitucional en segundo trámite constitucional, que incorpora las normas de la ley número 21.385, que modifica la legislación electoral para privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación para el plebiscito constitucional, que es el boletín número 14.787-7. Ofrezco la palabra, en primer lugar, al ministro secretario general de la Presidencia, don Giorgio Jackson. Muchas gracias, presidente. Saludar a los honorables senadores, a la honorable senadora, por supuesto a quienes hacen el apoyo técnico acá en la comisión. En primer lugar, respecto al punto que se trató respecto a la tabla, por supuesto que voy a recoger la opinión que se manifiesta acá y se la vamos a transmitir no solamente a la ministra de Justicia, sino a todos los ministros y ministras para que estén lo más atentos y alerta a las distintas citaciones que se hagan desde las comisiones respectivas, tanto del Senado como de la Cámara, que es algo que está en nuestra prioridad. Nosotros, al menos con la citación, concurrimos no solamente en mi calidad de ministro, sino también con la subsecretaria, porque creemos que es de vital importancia el poder representar los aspectos que están planteados en este proyecto de ley al que le hemos puesto una urgencia y hemos indicado y que vamos a dar detalle. Tengo entendido y me acabo de comunicar con la ministra, quien ya tiene comprometida la asistencia hasta la siguiente sesión. ¿Ya? Entiendo que ella fue invitada el día de ayer. No, por eso, pero ella manifiesta su voluntad. Sí, no, manifestó su... No, ella me manifestó la voluntad. Manifestó su disposición. Efectivamente, a venir a la siguiente sesión. Entonces, en el fondo, ahí es cierto, tengo entendido que esta fue una invitación que llegó el día de ayer, que ella ya tenía una agenda, y yo voy a manifestarle la opinión que se acaba de señalar, y ella me manifiesta la completa disposición a venir, en este caso, a la sesión siguiente que se cite. ¿Ya? Por lo tanto, creo que ahí se podrá dar cuenta de los distintos aspectos legislativos que se dan desde la cartera de justicia, algunos de los cuales están con urgencia también, la inserción juvenil y también el proyecto de ley de amnistía. Pero hay muchos otros proyectos que están en cartera y que yo estoy seguro que pueden ser de mucha importancia también para la comisión, tanto acá como en la Cámara de Diputados y Diputadas. Respecto al proyecto de ley que nos convoca en el segundo punto de la tabla, que es para el cual nosotros al menos preparamos una minuta, que la tenemos a disposición de los senadores y senadoras. Tal como dijo el presidente, este proyecto nace como una moción parlamentaria,
ya que se presentó a comienzos de este año, el día 5 de enero, y que tuvo una convocatoria bastante transversal de los señores diputados en ese entonces, Cruzcoque, Zafirio, Walker y La Vaca, Soto, y las diputadas señoras Cariola y Giles. ¿Ya? Este es un proyecto que, como se ha mencionado anteriormente, tiene por objeto el favorecer la participación electoral, dado que el plebiscito de salida tiene carácter de voto obligatorio, y dado que ya se había generado un consenso transversal que fue manifestado en una modificación legal, ¿ya?, que está dado por la Ley 21.385, que hace aplicable la posibilidad de generar cercanía al domicilio al momento de asignar el local de votación. Entonces, en ese contexto, en el contexto de que ya se legisló al respecto, había una dificultad de poder hacer aplicable ese principio, que ya es ley, a lo preceptuado por la Constitución en sus artículos referidos al plebiscito de salida, porque todas las normas relacionadas con el plebiscito de salida contaban con una restricción, que era que solo le eran aplicables las normas electorales al 1 de enero del año 2020. Entonces, esa adecuación, que es la moción que ya pasó el primer trámite, es la que estamos revisando el día de hoy con una urgencia y al mismo tiempo observando que en ese mismo tenor, en el mismo objeto de querer que esto sea participativo, tomar algunas de las consideraciones que nos ha hecho el CERVEL, que hizo el CERVEL a esta comisión, y que también nos hiciera por oficio el día 17 de marzo y luego en una reunión presencial con todo el Consejo Directivo del CERVEL el día 18 de marzo en la SECPRES, en La Moneda, en una reunión donde ellos nos dijeron: hay algunos aspectos relacionados precisamente a la transitoriedad y al plazo relacionado con el plebiscito, con el mismo objeto de que haya más participación, que debieran legislarse con urgencia y que en los próximos minutos la subsecretaria podrá dar detalle. Esto hace referencia a aspectos conceptos que ha utilizado la Constitución Política de la República respecto a elector o ciudadano, que es importante hacer precisión, respecto a los plazos que se necesitan para auditar los padrones, que es algo fundamental, y para eso tiene que haber cierta precisión respecto a la fecha del plebiscito de salida, porque de ahí cuentan plazos hacia atrás, y eso debe tener alguna certeza para que el órgano, en este caso electoral, el CERVEL, pueda comenzar las gestiones para poder auditar ese padrón, y también algunas referencias a plazos respecto a las normas de publicidad, en particular a nivel radial, para las tarifas radiales respecto a la publicidad del plebiscito, que vamos a también dejar que la subsecretaria pueda dar detalles, si usted lo permite, presidente. Sí, con mucho gusto, senadora Bensperger. Sí, presidente, pues está revisando el proyecto, veo que no son modificaciones muy profundas, pero lo que no entiendo, no sé, a lo mejor usted que es autor me lo podría explicar, veo que son plazos básicamente. ¿Por qué hay una reforma especial? ¿Por qué no se puede aplicar en el tema de la cercanía del domicilio la ley que ya aprobamos? Sí, esa es mi duda. Le explico, lo voy a explicar por mi parte, después lo puede ratificar el ministro, porque los acuerdos de la mesa técnica que estableció exactamente el contenido de la reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente para no cambiar las reglas del juego. Se estableció que todas las normas electorales eran las vigentes al 1 de enero del año 2020, que es el año que firmamos el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Y por eso es que la ley, que tiene jerarquía de ley, que aprobamos el año pasado, no podía aplicarse en forma retroactiva, por así decirlo, al plebiscito, y por eso iniciamos este proyecto de reforma constitucional, como digo, con plena coordinación del presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, que había advertido la misma dificultad. Esa es la respuesta
estimada senadora y vicepresidenta. Si le parece a la comisión, le ofrezco la palabra a la señora subsecretaria Macarena Lobos. Muchas gracias, presidente. Saludar a los senadores y senadoras, al personal por su intermedio. Tal como lo explicitaba el ministro, aprovechando, ¿no es cierto?, este proyecto de moción parlamentaria que permite el acercamiento de los locales de votación a los electores y electoras mediante el mecanismo de georreferenciación, haciéndolo aplicable expresamente por la explicación que se acaba de dar, nos hacemos cargo, a petición del propio CERVEL, de una serie de medidas y adecuaciones al texto constitucional para poder garantizar efectivamente la adecuada realización del plebiscito de salida y participación de la ciudadanía. Y en ese sentido estamos modificando, ¿no es cierto?, lo que era el artículo único que modificaba el Decreto Supremo 100 que contiene el texto vigente de la Constitución Política de la República para incorporar una serie de modificaciones adicionales, ¿no es cierto?, a la 51ª disposición transitoria que se incorporaba por el proyecto de origen. Y en ese sentido estamos, en primer lugar, modificando el artículo 142 de la Constitución Política de la República para poder uniformar un concepto. Hoy día, si bien el artículo 13, ¿no es cierto?, habla de los ciudadanos y habla que son los chilenos con mayores de 18 años que no estén condenados por pena aflictiva, en el artículo 14 de nuestra Constitución se permite la votación, ¿no es cierto?, a los extranjeros avecindados por más de 5 años que cumplan los requisitos establecidos en la ley. Sin perjuicio de eso, el artículo 142, cuando hace toda la regulación, habla solo de ciudadanos y no de electores, excluyendo, por tanto, ¿no es cierto?, la referencia omnicomprensiva también a los extranjeros avecindados que tienen derecho a voto. Y esto tiene particular relevancia porque sabemos que hay voto obligatorio y, por tanto, hay posibilidad de sanción en caso de que el elector o electora no cumpla su obligación de votar. Y esto generaba una discriminación arbitraria, por tanto, se podía aplicar solo sanción a los ciudadanos, que son los chilenos, y no a los extranjeros obligados que tenían derecho, obligación a votar, de acuerdo al artículo 13. Y en ese sentido, entonces, estamos uniformando y hablando con un término genérico omnicomprensivo, que es el de elector. Eso se hace la adecuación en varios incisos del artículo 142, precisando además una facultad que no estaba prevista, que es el director del CERVEL, quien va a tener que ejercer las acciones en caso de incumplimiento, ¿no es cierto?, respecto a las personas que no hayan ejercido la obligación de derecho a voto y estableciendo un plazo de 1 año desde la realización del plebiscito para poder ejercer esta acción. Esas son, en primer lugar, las modificaciones al artículo 142. Luego, en el artículo 143, tal como lo referenciaba el ministro por su intermedio presidente, tenemos un problema de plazos. Sabemos que en la Constitución, el artículo, no hay una fecha, ¿no es cierto?, prevista cierta para la realización del plebiscito. Y una serie de plazos establecidos para efectos de la Ley Electoral 18.556, para efectos de poder hacer la elaboración del padrón y la auditoría del mismo y el reclamo de aquellos ciudadanos que hubieran quedado excluidos del padrón, se cuentan hacia atrás desde la fecha del plebiscito. Como no había una fecha cierta, se nos generaba un desfase, ¿no es cierto?, y no podían cumplirse los plazos. Partimos con un plazo de 140 días, por ejemplo, para hacer la primera actuación que tiene que hacer, que es la depuración del padrón de las personas mayores de 90 años, luego la elaboración del padrón provisorio, luego la elaboración del padrón definitivo. Y en ese sentido, lo que se ha propuesto es fijar para efectos de todo el tema de fijación del padrón y la auditoría del mismo como fecha cierta del plebiscito el domingo 4 de septiembre del año 2022. Y, por tanto, ahí poder computar hacia atrás los plazos que permitan que efectivamente no dejar a la ciudadanía sin la posibilidad de, al CERVEL de hacer la auditoría del padrón y a la ciudadanía de reclamar en caso que hubiera sido excluido. En tercer lugar, está todo el tema relativo a la fijación de las tarifas de las radioemisoras para poder hacer la propaganda electoral, que también se producía un desfase porque solo se sabría 60 días antes, si se aplicara la norma de la ley, la fecha, y esto tiene un plazo de 60 días anteriores y, por tanto, tampoco había un descalce y se hace esa adecuación para esos efectos. En cuarto lugar, se establece la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el CERVEL, justamente para garantizar el tema de la participación, se da la misma facultad que se ha hecho en las elecciones anteriores, en el plebiscito anterior, de que pueda dictar normas técnicas para efectos y protocolos sanitarios para garantizar la debida realización del plebiscito. Y finalmente, se permite también una adecuación de plazos para la inscripción de los comandos, lo cual es muy importante porque eso es lo que gatilla el tema del financiamiento electoral. Entonces, básicamente, son adecuaciones de plazos para efectos de dar una fecha cierta del plebiscito y que eso permita garantizar la debida participación de los electoras y electoras en el plebiscito de salida constitucional. Se mantiene, por cierto, vigente la norma matriz de este proyecto y que por una cuestión de técnica legislativa, digamos, se sustituyó el encabezado del proyecto, que era un artículo único que introducía modificaciones al artículo 100, con las distintas modificaciones, quedando por orden correlativo, por cierto, la norma primigenia como última norma de la propuesta
de proyecto de ley. Eso por su intermedio, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a la subsecretaria Macarena Lobos. Yo solo quiero, para complementar lo que señalé, y no lo digo como presidente de la comisión, lo digo como principal autor de este proyecto de reforma constitucional, cuando nosotros presentamos esta moción y establecimos el objetivo de la misma, fue tan genérico el propósito, la idea matriz del proyecto, que dijimos expresamente en la moción, cito textual, así con el objeto de contribuir a la correcta realización de la mayor fiesta democrática que vivirá Chile del retorno a la democracia, es que debemos volcar nuestros esfuerzos en contar con todos los medios que colaboren y refuercen este libre ejercicio, manifestación y participación ciudadana, por lo expuesto y sin perjuicio de la completa regulación que se ha establecido en nuestra Carta Fundamental a partir de los acuerdos de la mesa técnica, es que entendemos, y así se dijo en la moción, que es nuestro rol ser un ente colaborativo y garante de todo este proceso. Y creo que el proyecto y las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo, concordadas con el Consejo Directivo del CERVEL y los abogados y los organismos técnicos del CERVEL, guarda plena coherencia con esta idea matriz de este proyecto de reforma constitucional. Señor secretario. En lo tocante a las ideas matrices. Señores presidentes, señores senadores, señora senadora, esta Secretaría ha revisado el problema de las ideas matrices respecto de este proyecto de reforma constitucional en lo que atañe a las indicaciones que han sido presentadas por el Ejecutivo, que es el problema que nos ocupa. En ese sentido, hemos revisado también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia, que ya está firmemente asentada, la verdad. Yo quisiera al respecto mencionar algunos puntos que ha señalado el Tribunal Constitucional sobre el problema de las ideas matrices. Dicho, antes de entrar en ese punto, lo que quisiera señalar es que la opinión de la Secretaría no es más que eso, es una opinión técnica, como sus señorías lo saben muy bien. Ustedes son soberanas para decidir sobre la materia, así es que en el evento de que hubiera algún problema, simplemente habrá que someterlo a votación. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional sobre las ideas matrices? Dicen que son aquellas que sirven de sustentación de base a un proyecto y en las cuales se apoyan otras ideas, pero secundarias o derivadas. La exigencia de que las indicaciones digan relación directa, que es una exigencia que está contenida en el artículo 69 de la Constitución Política y también en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, insisto, que digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales, implica que la relación debe ser próxima, cercana, pertinente o atinente a las ideas del proyecto. Ahora bien, profundizando, el Tribunal Constitucional señala que son ideas matrices aquellas contenidas en el mensaje o moción, según corresponda, tratándose entonces de la situación, materia o problemas específicos que el autor del proyecto señala como existentes y a cuya atención, en todas sus implicancias, busca acudir en su solución. En la exposición de motivos que se contiene en esta moción, cuando ella fue presentada en la Cámara de Diputados, se dijo que la idea matriz era fortalecer el ejercicio de la soberanía en la participación electoral del próximo plebiscito nacional constitucional de carácter obligatorio mediante la incorporación de las normas de la Ley número 21.385 sobre legislación electoral para privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación. Aquí vemos dos situaciones. Por una parte, un gran paraguas que tiene que ver con un gran objetivo, una gran declaración que busca amparar este proyecto de ley, que es fortalecer el ejercicio de la soberanía en la participación electoral del próximo plebiscito nacional constitucional de carácter obligatorio. Pero enseguida, la propia moción especifica la finalidad que está buscando, la finalidad que persigue, y señala que su propósito es incorporar las normas de la Ley 21.385 sobre legislación electoral para privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación. Si uno piensa en esta segunda parte, y esta es la opinión de la Secretaría, la opinión técnica de la Secretaría, podría concluirse, o se concluiría, que la idea matriz es esta. O sea, esa es la especificidad del problema que se busca acometer mediante la iniciativa. Muchas gracias, señor secretario. Yo simplemente, y agradeciendo, y le doy de inmediato la palabra al senador Urresti la opinión de la Secretaría, yo invito a la Comisión y a la propia Secretaría a que hagamos una distinción entre fines y medios.
el fin de la moción y que está explicitada en el párrafo que acabo de señalar, que es contribuir a la correcta realización de esta fiesta democrática, para lo que debemos volcar nuestro esfuerzo en contar con todos los medios que colaboren y refuercen este libre ejercicio, manifestación y participación ciudadana. Ese es el fin de la moción. El medio para llevar a cabo ese fin es aplicar esta norma legal que no se podía aplicar al plebiscito, y por eso incorporamos la reforma constitucional. Y por eso me parece que las indicaciones del Ejecutivo, concordadas con el CERVEL, guardan plena concordancia con esa idea matriz. Y es la opinión que yo quería dar. Senador Durresti. Gracias, presidente. De la exposición de la subsecretaria, me preocupa si se pudiera aclarar qué sucede si hay prórroga de plazo del plebiscito, o sea, de la convención, y por tanto se pudiera trabajar con una hipótesis distinta. ¿Cómo eso influye en la secuencia de plazos y de trámites, no siendo una fecha cierta, porque puede ser aleatoria la cantidad de meses o semanas que se pida? Entonces, me gustaría escuchar, presidente, por su intermedio, que el Ejecutivo pudiera aclarar esa situación. Es una facultad de la Convención y yo creo que sería importante también que inventáramos en esta discusión a la presidenta de la Constituyente para tener también una información sobre eso. Creo que ellos son los mandantes de esta situación, sin perjuicio que el Ejecutivo o usted, como mocionante en su momento como diputado, legítimamente trata de cuadrar un procedimiento. Yo lo que me gustaría escuchar al Ejecutivo y también pedirle que invitáramos a la presidenta de la Constituyente o a la directiva, quienes ellos consideren, para escuchar este planteamiento, porque legítimamente, producto de la discusión, se puede dar esa circunstancia. Muchas gracias, senador Durresti. Le doy la palabra al Ejecutivo. Por su intermedio, presidente, respondiendo a la consulta formulada por el senador Durresti, debemos recordar que el texto constitucional prevía la posibilidad de ampliación de pleno derecho, ¿no es cierto?, que ya fue acordada por el Pleno de la Constituyente y que tiene fecha de expiración el 4 de julio. Y a partir, ¿no es cierto?, de ese plazo es que están computados los que se proponen en este proyecto de ley, de reforma constitucional más bien. En el caso de que efectivamente la Convención pudiera ampliar el plazo, eso es otra reforma constitucional para que pudiera operar. Y, por tanto, en esa reforma constitucional habría que readecuar todo el calendario de plazos, porque desde luego quedarían desfasados por su intermedio, presidente, senador Durresti, y, por tanto, habría que discutir en su mérito si efectivamente primero se le da la posibilidad de ampliación de plazo a la constituyente y, en función de eso, adecuar todos los plazos constitucionales para efecto de poder llevar a cabo el plebiscito de salida, resguardando los derechos de los electores y electores para la debida participación. Perfecto. Muchas gracias, subsecretaria Macarena Lobos. Espero que haya quedado clara la inquietud del senador Durresti. Ofrezco la palabra a las senadoras y senadores de la comisión. Senadora Vesperi. Gracias, presidente. Yo, a ver, no quiero ser majadera, pero yo estoy absolutamente de acuerdo con las observaciones del CERVEL y las modificaciones. Sigo sosteniendo que está fuera de la idea matrices del proyecto. Quiero solicitarle que vote la admisibilidad, porque además me parecería un fiasco que sacáramos esto adelante, en que estamos todos de acuerdo, que sería unánime, pero la revisión del Tribunal Constitucional lo declarará inconstitucional precisamente por estar fuera de las ideas matrices. Entonces, yo lo que quiero, mi única intención es que lo hagamos bien y que en algo tan trascendental, que está a la vuelta de la esquina, que no podemos equivocarnos, no lo hagamos. No tengo otro fin que ese. Y lo segundo es ya solo que probablemente no me lo conteste ahora, secretario, veámoslo después, pero
Pero todos los temas que estamos viendo acá son materia de la Comisión de Gobierno, más allá de que sea una reforma constitucional. Entonces no entiendo por qué estamos en Constitución. Que sea reforma constitucional no necesariamente significa que lo vea Constitución, me imagino que mandan las materias. Todos los temas electorales siempre lo ha visto la Comisión de Gobierno, de la cual soy presidenta. Muchas gracias, presidenta accidental y vicepresidenta del Senado, senadora Bensberger. Ministro Jackson, le ofrezco la palabra. Sí, presidente, un par de observaciones respecto. Yo lo bajo. Sí, ahí sí, ¿se escucha? Ya. En primer lugar, nosotros al menos presentamos las indicaciones en esta comisión porque fue la Sala del Senado la que remitió este proyecto a esta comisión. Nosotros en eso no tenemos mayor intención de llevarlo a una comisión o a otra, ¿ya? Por lo tanto, nosotros hubiésemos ido a la comisión que nos digan, esta fue una reforma constitucional, tengo entendido que por eso está acá. Al mismo tiempo, respecto a la hipótesis que plantea la senadora, esto al ser una reforma constitucional, solo por requerimiento, tendría que ser revisado por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, en la hipótesis de que esto sea algo transversal, como creemos que son las normas no son de materia de controversia, son adecuatorias a los plazos y por lo tanto no vemos un problema por esa vía, al menos nosotros. Más aún cuando las y los mocionantes, además de ser transversales, manifiestan que la versión de lo que los motivó o las motivó para presentar este proyecto es precisamente la ampliación de la participación electoral. Por lo tanto, no hay una contradicción en torno a las ideas matrices entre quienes presentan. O sea, la controversia en general sobre las ideas matrices se da cuando quienes presentan un proyecto de ley, quienes son las o los mocionantes en este caso, puedan, dentro del contenido de la norma, o sea, del texto expreso que se presenta como justificación, o también mediante la manifestación de su voluntad, una diferencia después interpretativa. En este caso, lo que ha leído el presidente de la comisión como mocionante es que de manera explícita el objetivo paraguas, como también lo dijo por su intermedio el secretario de la comisión, es ampliar las formas de participación para el plebiscito. Entonces acá tenemos dos posibles enfoques, creo yo. Uno, darnos cuenta que acá hay un par de cosas que pueden llegar a ser urgentes en términos de modificaciones y que pueden dar, en el caso de no legislarse, problemas e incoherencias. Por ejemplo, que solo se multe a chilenos por no votar, pero no a extranjeros. Eso podría pasar si es que no se modifica esto. Y yo me imagino que eso sería algo súper complejo para poder explicar cómo no advertimos una cuestión de esta naturaleza, ¿ya? Que se dé una diferencia donde a la población extranjera no se le multa, pero a los chilenos y chilenas sí. Eso puede ser problemático. Por otro lado, el aspecto de la regulación radial. Sabemos que el aspecto de poder tener todos los antecedentes al momento de poder generar las contrataciones para la propaganda electoral es algo importante y con esto estamos teniendo problemas. Lo mismo con la adecuación de los padrones para que estén auditados. Entonces, nosotros, al menos en las ideas matrices, coordinado con el CERVEL y también coordinados con el presidente de la comisión, decidimos venir a esta comisión, a la que fue mandatado desde la sala, para poder representar la urgencia de discusión inmediata para que el CERVEL tenga la mayor cantidad de tiempo y espacio para poder adecuar esto y que no sea un problema administrativo la cuestión adecuatoria que tienen que hacer, con normas que, por lo que tengo entendido, no son controversiales. Por lo tanto, tenemos las dos posibilidades, o centrarnos en esa urgencia, en la oportunidad de una reforma constitucional que tiene un amplio paraguas en materia de idea matriz respecto a la participación, o centrarnos el tiempo valioso que yo creo que todas y todos nosotros tenemos para poder ejercer las distintas urgencias legislativas en la posible hipótesis interpretativa de que el Tribunal Constitucional, a pedida de un requerimiento eventual de parlamentarios y parlamentarias, vaya a ser
cuestión respecto a las ideas matrices en un proyecto de estas características con los plazos que se nos vienen encima. Entonces, por supuesto, quienes tienen la decisión soberana de las cuestiones procedimentales en esta materia son los senadores y senadoras. Nosotros creíamos que era importante poner todo nuestro esfuerzo desde el Ejecutivo para que esto saliera de la manera lo más expedita posible dentro de los marcos que la Constitución y la ley nos ofrece. Y estamos disponibles a hacer todo lo que sea necesario para que estas normas adecuatorias que el CERVEL nos pide, y nos pidió mediante oficio, mediante reunión, que lo hizo y lo representó acá, puedan verse materializados para que después las consecuencias de no actuar al menos no vean en el Ejecutivo un agente responsable de que no ocurra. Y por eso es que nosotros creíamos que era importante, lo habíamos conversado previamente con el presidente de la comisión, y por supuesto que dependerá de la definición que entreguen acá, el cómo van a seguirse los plazos de la tramitación de esta reforma. Por lo tanto, nosotros quedamos a disposición, presidente. No sé si es que hay más dudas respecto al fondo que nosotros podamos aclarar, pero estamos completamente abiertos a la modalidad que desde esta comisión emane para resolver los temas procedimentales que hay que resolver desde nuestro punto de vista. Por lo tanto, ahí, no sé, subsecretaria, si quiere agregar, presidente, creo que la subsecretaria. Sí, me había pedido la palabra en primer lugar la senadora Ludensperger, le voy a ofrecer la palabra a ella en primer lugar. Senadora. Muy breve, presidente. Volver a insistir. Yo creo que nadie está en contra de las reformas propuestas y, por tanto, de las indicaciones del Ejecutivo. Creo que todos estamos de acuerdo en que son adecuaciones que hay que hacer. La discusión que aquí se ha planteado, al menos desde mi punto de vista, porque para mí al menos, sobre todo en una comisión como esta, que es de Constitución, es importante respetar los formalismos también. Y esta discusión es importante que se dé para que quede también en la historia, ¿no es cierto?, de la reforma y pueda establecerse que la comisión llegó al convencimiento de que está o que no está dentro de las ideas matrices. Entonces, yo, presidente, por su intermedio, el ministro Jackson, aquí nadie está evitando la discusión de fondo, pero creo que esta discusión previa tiene que darse precisamente para que quede en la historia. Y la comisión, y yo se lo he pedido, que vote la admisibilidad para que, efectivamente, creo que la mayoría va a votar que es admisible, quede también la constancia. Eso no va a ser otra cosa que reforzar que está bien hecho. Yo puedo tener mi opinión y puedo hacer mi voto de disidente y puedo hacer mis aprensiones, pero me parece que esta discusión es del todo necesario precisamente para que se haga de la forma correcta. Creo que una normativa, por muy urgente que sea, debe hacerse, desde mi modo de ver, vuelvo a decir, sobre todo cuando estamos en la Comisión de Constitución, respetando todas las normas legales que rigen el trámite de una reforma de un proyecto de ley. Simplemente eso, presidente. Muchas gracias, senadora Ludensperger. Le ofrezco la palabra a la subsecretaria Macarena Lobos. Muchas gracias por su intermedio, presidente. No solo ratificar que, dado los plazos que están en juego, digamos, es muy clave para que efectivamente el CERVEL pueda disponibilizar y garantizar la buena realización del plebiscito de salida, que pueda esta reforma aprobarse con la mayor celeridad posible, porque los plazos corren, digamos, y ya estamos como al límite, de acuerdo a la información que ha transmitido el secretario, el director del CERVEL y su consejo, en el sentido de que ellos puedan realizar todas las etapas que requieren antes de la realización del plebiscito. Sí, es precisamente lo que le iba a preguntar, subsecretaria, porque efectivamente, a ver, el informe del CERVEL, el oficio del CERVEL, fue enviado a las Express el 17 de marzo del año 2022. Y tenemos un problema práctico. Esta comisión de Constitución recién se pudo constituir el día de ayer. Esta es la primera sesión legislativa que tiene esta comisión en esta legislatura. Y lo pusimos en tabla de inmediato, además valiéndonos de la discusión inmediata colocada por el Ejecutivo. De aprobarse el proyecto en segundo trámite con las indicaciones, después tendría que ir a un tercer trámite en la Cámara de Diputados. Entonces, me sumo a la inquietud de la senadora Ludensperger, señora subsecretaria,
para que nos diga cuál es el plazo fatal que tenemos para despachar estas reformas con el objeto de calce con el cronograma del CERVEL. Por su intermedio, presidente, respondiendo a la consulta de la senadora y suya, de acuerdo a la información planteada por el CERVEL, es dentro del mes de abril. Si ustedes piensan, hoy día el plazo de 140 días hacia atrás, que nosotros estamos modificando para la depuración del padrón de las personas mayores de 90 años, establecía 140 días. Eso significaba que estaríamos dentro del plazo que nosotros entendemos debería estar en tramitación todavía este proyecto, que sería el 17 de abril. Y por eso inclusive ese plazo lo estamos ajustando al del padrón provisorio, que son 120 días, y ajustando todo ese plazo, en el fondo debería estar despachado este proyecto en abril para que pudiera empezar a operativizarse y cumplirse los plazos contados hacia atrás desde la fecha del plebiscito del 4 de septiembre. Perfecto. O sea, todavía tenemos algún margen de tiempo para poder concordar esto. Ministro. Es en esa misma línea que, dado que la urgencia, en función de los plazos que fue ingresada, tenía vencimiento el día lunes, y eso lo único que forzaba era que hoy día mismo tuviera que votarse en sala, y eso requiere acuerdo de comité, y eso sería despacharlo inmediatamente. Lo que pondría un pie forzado a la comisión es que nosotros estamos reingresando la discusión inmediata para que tenga plazo eventualmente hasta el próximo miércoles para que pueda ser despachado por la sala, porque nos dimos cuenta que en el momento que lo ingresamos, si es que no cuenta los días, vencía el día lunes, y como la comisión se constituyó recién el día de ayer, en estos momentos se está ingresando la renovación de la urgencia con discusión inmediata para que se tenga plazo para el próximo miércoles en la sala para que pueda ser despachado. ¿En la sala? Entonces, pero se está representando nuevamente hoy. Claro. Entonces, de esa manera tiene hasta el día martes en la sala, de tal manera que se pueda ver acá, eventualmente una sesión especial de la comisión en algún momento, por si es que hay alguna duda, y que la próxima semana pueda tener una revisión en la sala. Sí, efectivamente iba a acotar eso, ministro. Muchas gracias, porque bueno, los comités nos autorizaron a despachar este proyecto en general y en particular, dado precisamente la situación de plazos que tenemos encima. Entonces, yo le propongo a la comisión, yo sé que en este momento estamos sin quórum para adoptar acuerdos, pero saber, además, por la naturaleza propia de la urgencia, el día martes lo vamos a poner en tabla como único tema de la tabla. Vamos a tener la posibilidad de conversar con nuestros asesores. Yo mantengo mi opinión de que es plenamente concordante con la idea de matrices, tengo esa absoluta tranquilidad, he citado el texto expreso de la moción, pero entiendo absolutamente la inquietud por hacer las cosas bien, ¿sí? de la senadora Gasperri. Yo sé que ella no está tratando de presentar esta inquietud con ánimo dilatorio, ni mucho menos, sino que todos queremos hacer las cosas bien, la Secretaría también, el Ejecutivo también, pero todos entendemos que estamos con un cronograma electoral en curso y que todas estas adecuaciones son importantes. O sea, efectivamente la situación de los extranjeros, la propaganda radial, para quienes estén en una u otra opción, es fundamental que la ciudadanía tenga información respecto del plebiscito de salida. Sobre todo que ayer el presidente de la República hizo un llamado, me alegro mucho, a encontrar puntos de encuentro en el proceso constituyente. Entonces, si les parece, vamos a citar el próximo martes a votar el proyecto en general y en particular. La senadora Gasperri va a tener todo el derecho de perseverar o no en su solicitud de votar primero la admisibilidad de las indicaciones, porque entiendo que nadie ha cuestionado la admisibilidad del proyecto, sino que de las indicaciones del Ejecutivo. Yo creo que este es un proceso que debe ser conversado con el Ejecutivo. Vamos a evaluar, según el parecer de los senadores, si tal vez sea necesario ingresar un proyecto espejo, ¿no es cierto? Yo creo que no es necesario, pero conversémoslo. Yo además quiero dar una opinión. Creo que es muy importante darle certeza a la fecha del plebiscito. Y la fecha del 4 de septiembre me parece que es una fecha que une a los chilenos versus la fecha que se había esbozado
de alguna manera que podía ser el 11 de septiembre, que es una fecha que divide a los chilenos. Y si uno toma en cuenta el programa electoral, la fecha que se va a tomar la convención de enviar el texto al presidente, que es el 5 de julio, y los 60 días calzados que tiene el presidente para convocar el plebiscito, esa fecha del 4 de septiembre, que es una fecha además muy tradicional en nuestra historia democrática republicana, creo que esta indicación nos ha dicho, lo digo yo, le da certeza a esa fecha del 4 de septiembre y eso es bueno. Es la idea que ha señalado el presidente de buscar puntos de encuentro y no de desencuentro. Así que vamos a verlo el próximo martes. Senadora Bensberg. Sí, presidente. Creo que sería importante para poder tener todos los escenarios y efectivamente lograr despachar la reforma el martes. Yo le solicitaría que también se fuera invitado a la sesión don Andrés Tagle o don Raúl García, alguien del CERVEL, para que nos manifieste la conformidad y la solución a todos los problemas y que no aparezcan después que nos faltó una coma, un plazo, qué sé yo, para que ellos manifiesten que con esto, indicaciones presentadas por el Ejecutivo, se resuelven todos los problemas por ellos manifestados. Por cierto, al ministro y la subsecretaria. Y no sé si había sí, el senador Durresti pidió invitar a la presidenta de la convención. Podemos, si le parece, a la convención. Yo no sé si invitarla o a lo mejor hacerle la consulta, cosa de que él tenga la información. O darle la posibilidad que pueda enviar mediante oficio una opinión. Exacto. Yo creo que eso o que pueda venir, o sea, que está invitada a venir, o si no puede... Darle la libertad de poder hacerlo de una u otra forma. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Y vamos a coordinar con la ministra de Justicia, dada la urgencia de este proyecto, la fecha más adecuada para que venga a presentar la agenda legislativa del Ministerio. También tal vez podría ser el miércoles de la próxima semana. Lo vamos a conversar con ella junto con el ministro y la subsecretaria de la SECPRES. ¿Algún otro punto, senadora Bensberger, señor secretario? Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias.